Acción de Gracias terminó en guerra familiar. Mi sobrina tiró a mi gato desde más de 4 metros, me gritaron que estaba exagerando y mi madre exigió silencio. Harto, mi padre pulverizó el trofeo de mi hermana y sacó a la luz el secreto que nadie quería escuchar. Mi nombre es Nathan Collins, tengo 24 años y actualmente vivo en Springfield, California, una ciudad tranquila ubicada en la parte sur del Fox River Valley, donde mucha gente todavía ve a las mascotas como simples animales y no como miembros de la familia. Soy dueño de una pequeña tienda llamada Whiskey and Tal. Nos especializamos en cuidado de mascotas y en la venta de productos para animales. El local está al final de una calle en las afueras del pueblo, y justo encima tengo un pequeño loft donde vivo. Es un espacio sencillo, pero acogedor para mí y para Oliver, mi viejo gato atigrado. Ahí compartimos mañanas tranquilas y llenas de paz. Mis días comienzan temprano. Normalmente despierto con el suave sonido de las patas de Oliver deslizándose por el suelo de madera, seguido de un golpecito de su cabeza contra mi mano, como si dijera, hora de empezar el día. Mientras preparo café en mi pequeña cocina, él se acomoda en el alféizar de la ventana, disfrutando del rayo de sol que atraviesa las cortinas blancas y gastadas. Esos momentos, tan simples, me llenan de una plenitud que nada más logra darme. Para muchos, un gato no es más que una mascota. Para mí, Oliver es familia. Fue mi compañero durante la universidad, cuando vivía en un cuarto estrecho. Trabajaba medio tiempo en una librería y soñaba con un futuro independiente. Llegué a pensar que, mientras tuviera esa vida sencilla con Oliver a mi lado, nunca volvería a sentirme perdido. Pero todo cambió hace 2 años, durante una noche de Acción de Gracias en la casa de mis padres, en el lado este de Springfield. A primera vista no parecía un evento extraordinario ni un desastre irreparable, pero para mí marcó un quiebre que, incluso ahora, sigo sin poder cerrar. Esa noche estuve a punto de perder a Oliver. Y lo peor, comencé a perder la confianza en las personas que siempre creí que me apoyarían. Recuerdo con nitidez aquel momento. Era una fría noche de noviembre, justo en Acción de Gracias. Toda mi familia se había reunido en la casa donde crecí. El ambiente estaba cargado de energía y risas que llenaban cada rincón, como un eco familiar que regresaba con cada festividad. Había vuelto a casa con Oliver, y apenas entramos a mi antigua habitación, él saltó sobre la silla junto a la ventana y se acurrucó en una manta como si nunca se hubiera ido. Oliver conocía bien esa casa. Siempre lo llevaba conmigo en mis visitas. Mi madre, Marta, lo hacía descansar en su regazo mientras leía el periódico, y mi padre, Robert Collins, le daba bocadillos a escondidas durante las comidas. Con el tiempo, Oliver se había vuelto tan parte de la familia como yo. Ese año también vinieron mi hermana Caroline Adams, su esposo Steven y su hija Grace. Ella era la primera nieta de la familia, y estaba claro cuánto amor recibía. Pasó la tarde correteando por la casa con un vestido rojo de terciopelo y medias blancas, arrastrando un oso de peluche casi de su tamaño. Todos reían al verla cantar a gritos en la sala o colgarse de la barandilla de la escalera como si estuviera en un escenario. Caroline se había casado joven y tardó casi 5 años en lograr un embarazo. Cuando finalmente nació Grace, ella tenía 27 años, y desde entonces esa niña se convirtió en el centro de su mundo. El amor que le dieron fue tan absoluto que muchos podrían llamarlo excesivamente permisivo. Y tal vez eso fue lo que alimentó el carácter desafiante que nadie de la familia quería reconocer. Yo, en cambio, nunca tuve demasiada paciencia con los niños. En visitas anteriores tuve que llamarle la atención cuando entraba en mi cuarto a desordenar mis libros o a romper los modelos de madera en los que había trabajado durante semanas. Nunca le grité. Solo intentaba enseñarle límites con calma. Pero en sus ojos distantes, en esas miradas frías después de corregirla, notaba una tensión que crecía en silencio. Aún así, pensaba que la rebeldía era parte del proceso de aprender a vivir. Lo que nunca imaginé fue que mis pequeñas advertencias serían la chispa de algo que, hasta hoy, me oprime el pecho al recordarlo. Después de la cena de Acción de Gracias, llena de pavó, salsa de arándanos y pastel de calabaza, todos charlaban en la sala. Mi padre descorchó una botella de vino y mi madre trajo una bandeja de frutas. Caroline y Steven se acomodaron en el sofá, mientras yo fui a la cocina por más agua. Cuando regresé, algo me pareció extraño. Grace ya no estaba en la habitación. Al principio pensé que habría salido al patio o estaría jugando en uno de los dormitorios. Pero al acercarme a las escaleras sentí un presentimiento extraño, como un nudo en el pecho. Miré hacia arriba y la vi. Grace estaba en el piso superior, apoyada en la barandilla, con Oliver apretado contra su cuerpo. Su pelaje atigrado estaba rígido, sus patas tensas por la presión. Lo que realmente me heló la sangre fue la expresión de ella, un rostro vacío, sin emoción. Antes de que pudiera reaccionar, lo peor sucedió. Con ese mismo semblante inexpresivo, Grace levantó a Oliver por encima de su cabeza y lo lanzó desde más de 4 metros de altura. Corrí hacia las escaleras en un intento desesperado por atraparlo. Logré interceptarlo en pleno aire,
pero el impacto nos hizo caer violentamente contra los escalones inferiores. Oliver soltó un maullido agudo y doloroso mientras lo apretaba contra mi pecho, mis rodillas golpeando con fuerza el suelo frío. En ese instante escuché a mi madre gritar, una silla caer y pasos corriendo hacia nosotros. Pero todo se volvió distante, como si la casa hubiera quedado en silencio absoluto. Apenas distinguía quién me llamaba o quién bajaba las escaleras. Solo podía escuchar mi corazón, acelerado y frenético, como si luchara por aferrarse a algo que estaba a punto de perderse. Levanté la mirada, y bajo la tenue luz del techo, aún vi a Grace de pie en lo alto, observándome con la misma frialdad. Sin pánico, sin arrepentimiento. Aún abrazado a Oliver en el suelo helado, lo único que hice fue apretarlo contra mí por puro instinto. Mi brazo izquierdo ardía de dolor y el hombro derecho estaba entumecido tras el golpe, pero nada de eso me importaba. Lo único que me consumía era la sensación temblorosa que recorría mis dedos. Oliver, mi gato, estaba aterrado. Lo sostenía con cuidado contra mi pecho mientras revisaba una y otra vez sus patas, recorriendo su columna con suavidad y palpando su pecho en busca de fracturas. No encontré nada roto, pero su respiración era agitada, las orejas estaban pegadas hacia atrás y todo su cuerpo permanecía encogido, como si hubiera escapado de un depredador invisible. Verlo así me hizo querer esconderme yo también, acurrucarme en algún rincón y desaparecer de aquel frío que me invadía desde adentro. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos pequeños descendiendo la escalera. Eran firmes, pausados, casi desafiantes. Levanté la mirada y vi a Grace bajando los escalones. Avanzaba sin prisa, con la vista fija en el suelo, el rostro inexpresivo, como si regresara a la mesa después de lavarse las manos y no tras haber arrojado a un ser vivo desde más de 4 metros de altura. En ese instante mis emociones se desbordaron. Le grité, Grace, ¿qué hiciste? Ella no se inmutó. Sin titubear, con una calma escalofriante, respondió. Le di un poco de comida, no la quiso y trató de arañarme, así que lo castigué. Esas palabras saliendo de la boca de una niña de 6 años me helaron la sangre. Apreté los dientes, la miré fijamente y con una voz cargada de rabia le solté, casi gruñendo. ¿Quién te enseñó eso? No hizo falta elevar la voz. Cada sílaba llevaba la fuerza de la furia contenida. Ella parpadeó una sola vez y contestó con el mismo tono plano. Mamá dice que si no peleas, la gente te pisotea toda la vida. Sentí como si algo me apretara el pecho. No dolía, pero me dejaba sin aire. Al girar, encontré a Caroline Adams de pie, inmóvil. No dijo nada, ni siquiera se acercó a ver cómo estaba yo o el gato. Tenía la cabeza inclinada y los dedos entrelazados, como esperando que todo pasara rápido. Detrás de ella, Steven negó suavemente con la cabeza. Su mirada reflejaba fastidio, como si yo estuviera exagerando un asunto sin importancia. Entonces, con una tranquilidad desconcertante, Marta, mi madre, se aproximó. Al verme abrazando todavía a Oliver, me preguntó en un tono ligero, como si nada grave hubiera ocurrido. ¿Estás bien? ¿Oliver está herido? No respondí, solo lo alcé un poco para que lo viera. Tras observarlo unos segundos, dijo con alivio, está bien, eso es lo único que importa. Sus palabras me golpearon como una sentencia definitiva, sin cuestionamientos y sin dirigir ni una sola mirada de reproche a la niña responsable. Abracé a Oliver con más fuerza. Su pelaje aún estaba húmedo por el sudor, y mi corazón se congeló. En ese instante comprendí que entre el amor y la complicidad existía una línea demasiado difusa, y que la familia podía convertirse en un muro de silencio cómplice. En aquella casa, que alguna vez creí el lugar más seguro del mundo, me sentí como un extraño, más solo que nunca. Mientras el dolor en mi hombro seguía latiendo, lo único que hice fue quedarme sentado, con Oliver entre mis brazos. Llevaba conmigo desde los 19 años, más de 3 años de compañía. Él estuvo a mi lado cuando decidí marcharme de casa para comenzar mi propia vida. No me fui por enojo ni por peleas, sino porque necesitaba un espacio tranquilo para descubrir quién era yo realmente. En mi diminuto apartamento de apenas 20 metros cuadrados, Oliver se convirtió en mi único apoyo. Cada vez que regresaba tras un día agotador, ahí estaba él, esperándome en la ventana. Un maullido suave, como un suspiro, y esa presencia cálida que llenaba el cuarto sin necesidad de palabras. Su compañía disipó poco a poco la soledad de vivir solo. Todo parecía más liviano, incluso en los días más pesados. Y sin embargo, frente a las personas que más quería, estuve a punto de perder lo que más amaba en este mundo. Aún con el pecho agitado, sentía una presión ardiente creciendo dentro de mí, imposible de contener. Miré a mi alrededor esperando que alguien dijera algo, que reconociera la gravedad de lo ocurrido. Pero lo único que encontré fue silencio, un silencio que me asfixiaba como una pared invisible. Cada respiro era una lucha. Me puse de pie, las piernas aún temblorosas, intentando que la voz no se quebrara de pura rabia. Hablé con claridad. Esto no es un juego. Estamos hablando de una vida. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden quedarse callados? Mis palabras cayeron en la sala como piedras en un estanque. Nadie respondió, aunque las reacciones eran evidentes. Mi madre apartó la mirada. Steven frunció aún más el ceño y mi hermana se puso roja,
no de vergüenza, sino de furia. Caroline perdió el control primero y gritó con un tono agudo que cortaba cualquier razonamiento. «Es solo una niña. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué haces tanto escándalo?» Steven intervino enseguida, con voz dura. «Tiene 6 años. ¿Qué diablos estás exagerando?» Cuando terminó de hablar, lo miré fijamente. Mis labios se apretaron en una línea tensa. El corazón me latía con fuerza, no de ira, sino de puro desconcierto. Una incredulidad absoluta me invadió. Yo no estaba solo en esa casa, y aún así me sentía completamente abandonado. Me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese espacio. Antes de poder pronunciar otra palabra, escuché la voz de mi madre a mis espaldas. Era suave, pero lo suficientemente filosa como para atravesarme. «Eres demasiado sensible. Si nadie salió herido, simplemente déjalo pasar». Aquella frase no me golpeó como una bofetada, fue peor. Me hizo sentir que ya no existía para ellos, que mi dolor, mi voz y hasta mi presencia habían dejado de importar. Después de todo lo que acababan de decir, miré a cada uno esperando que alguien se atreviera a pronunciar algo con sentido, que alguien defendiera lo correcto. Pero lo único que vi fueron miradas indiferentes o, peor aún, defensivas. Tragué saliva, conteniendo el nudo en mi garganta, y pregunté: ¿entonces todos van a encubrir esto? ¿Nadie ve un problema en que una niña haya lanzado a un gato por las escaleras? No había terminado la frase cuando Caroline estalló, gritando como si la hubiera insultado en lo más profundo. «No te atrevas a darnos lecciones». Algo en mí se apagó en ese instante. Me quedé inmóvil, aún con Oliver apretado contra mi pecho, respirando con dificultad. No sabía qué dolía más, las palabras de mi hermana o la sonrisa burlona de aquella niña de primer grado que se escondía tras su madre, mostrando apenas lo suficiente para que la viera claramente. En ese momento levanté la cabeza y comprendí que ya no estaba de pie en la casa donde había crecido. Algo se asentó dentro de mí, una voz firme y callada que no podía ignorar. «Si nadie más va a hablar, entonces debo ser el primero». El aire en esa sala era espeso, sofocante. Nadie se atrevía a enfrentar la verdad, las miradas evitaban la mía o me observaban como si yo fuera el problema. Entonces lo supe, ya no podía seguir callado. Con Oliver aún en mis brazos, hablé con una calma que incluso a mí me sorprendió. Mirando a cada miembro de mi familia a los ojos, dije con absoluta claridad: «Voy a reportar esto al Centro de Control Animal y al Brickpat Center de Psicología Infantil. Este tipo de conducta necesita intervención». Apenas las palabras salieron de mi boca, un grito furioso desgarró el silencio. Caroline me fulminó con los ojos encendidos de rabia, casi gritándome en la cara: «¿Has perdido la maldita cabeza, Nathan?» Antes de que pudiera contestar, Steven dio un paso hacia mí, el rostro enrojecido, los puños tan apretados que le temblaban. Su voz salió baja y cortante, muy distinta a la calma del cuñado que había conocido alguna vez. «Si denuncias esto, no lo dejaré pasar. Grace es lo más importante de mi vida». No me estremecí. Sus palabras me atravesaron como un bloque de hielo, no por la amenaza en sí, sino por la ceguera que transmitían. Me miraba directo a los ojos defendiendo un acto de crueldad en nombre del amor. Y lo que más me hería era que alguna vez creí en él. Confié en que sabría distinguir lo correcto de lo que no lo era. Pero la tensión no terminó ahí. Desde atrás, la voz de mi madre se alzó, vibrando de ira. «Estás destrozando a esta familia, Nathan». Giré hacia ella y, sin levantar la voz, respondí con certeza absoluta: «No, es el silencio lo que está destrozando a esta familia». Después de esas palabras, todo quedó quieto, como si se hubiera lanzado un reto al corazón de la sala. Pero esta vez el silencio no provenía de la duda, sino de que todos habían cruzado un límite. La verdad había quedado enterrada bajo la negación. Nadie preguntó por el gato en mis brazos ni por lo ocurrido. No defendían a un animal, sino a una niña, sin importar lo mal que hubiera actuado. Fue entonces, cuando la tensión parecía insalvable, que un estruendo nos sacudió a todos. El sonido de un vidrio estrellándose contra el piso hizo que todos se sobresaltaran. Me giré de inmediato. Tras la vitrina, un trofeo de cristal había caído y se había hecho añicos contra las baldosas. Los fragmentos se esparcieron por todas partes. Cuando vi quién estaba más cerca de aquel desastre, un nudo me apretó el corazón. No era el único que reconocía que todo aquello estaba mal. Entre los restos aún se distinguía la inscripción en la base del trofeo caído: Presidents Volunteer Service Award, Caroline Adams, 17 años. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que Caroline, con los ojos abiertos de par en par, gritó alterada: «¿Qué demonios estás haciendo, papá?» Mi padre permanecía inmóvil, con los brazos colgando a los costados. La serenidad que siempre había mostrado había desaparecido. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz sonó ronca, pero firme. «¿De verdad crees que aún mereces ese premio?» Sus palabras la golpearon como un mazazo. Caroline respiraba con dificultad, las manos le temblaban, pero aún así replicó con nerviosismo: «¿Qué hice mal? Solo estoy protegiendo a mi hija». Fue entonces cuando Robert Collins la enfrentó por completo. Sus ojos parecían atravesarla,
como si pudieran desnudar todos los secretos que había querido ocultar. ¿Mal? ¿Crees que no lo estás? Estás criando a una niña que refleja los mismos errores que nunca te atreviste a enfrentar. Hace 10 años encontré tus papeles de aborto en el cajón de tu escritorio. El aire pareció desaparecer de la habitación. Caroline se quedó petrificada, sin palabras. Steven giró lentamente para mirarla, con la expresión vacía, conmocionado. Marta corrió enseguida a cubrir los oídos de Grace, estrechándola entre sus brazos. En medio de ese caos, mi padre prosiguió, su voz más grave, cargada de peso. Me quedé callado porque pensé que cambiarías, que crecerías. Creí que mejorarías si no lo mencionaba. Pero no cambiaste. Solo transmitiste lo peor de ti a tu hija. Steven ya no se parecía en nada al hombre sereno que solía ser. Observó a Caroline, luego apartó la mirada, como si no supiera cómo enfrentarla ni a sí mismo. Ella bajó la cabeza, llorando sin control. Su voz se quebró cuando alcanzó a decir: no tienes derecho a sacar eso ahora. Pero Robert no apartó la vista. Esta vez ya no había enojo en él, solo firmeza. Sí lo tengo, dijo despacio, porque fui yo quien guardó silencio durante 10 años para proteger tu reputación y la de esta familia. Mientras esa discusión se desmoronaba frente a mí, yo me quedé inmóvil. No interrumpí, no aparté la vista de mi padre ni un instante. En mis brazos, Oliver había dejado de temblar. Permanecía recostado contra mi pecho, tranquilo, con los ojos cerrados y la cola moviéndose suavemente. Su respiración, ahora pausada y estable, recordaba la brisa que se desliza sobre un lago. Fue entonces cuando comprendí que, en realidad, era él quien me estaba ayudando a mantener la calma. En medio de un ambiente cargado de acusaciones, miradas desconcertadas y recuerdos que habían salido a la luz de golpe, algo en mi interior empezó a serenarse. Comprendí que a veces un afecto mal dirigido puede resultar más tóxico que el odio. Tras las palabras de mi padre, el aire en la sala se volvió tan denso que parecía imposible respirar con normalidad. No había gritos ni rabia, sino una verdad tan abrumadora que todos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Caroline Adams, la misma mujer que había levantado la voz con furia minutos antes, se encontraba ahora en el centro del salón, aferrada al respaldo de una silla. Sus ojos permanecían abiertos, fijos, y su rostro había perdido el color. Su cuerpo entero parecía resistir un golpe inesperado, como si un pedazo del pasado la hubiese alcanzado sin aviso. A su lado, Steven, el esposo que siempre había confiado en su fortaleza y determinación, estaba apoyado en el marco de la ventana. No dio un paso hacia ella ni intentó alejarse. Su mirada reposaba en Caroline, pero ya no con la firmeza de antes, sino con una mezcla de desconcierto y duda, como si en su mente repasara todos los años compartidos, buscando en vano algún detalle que hubiese pasado por alto. Y en ese silencio, se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no se correspondía con la imagen que había construido durante tanto tiempo. Un instante después, Caroline rompió a llorar. Sus sollozos llenaron la sala, y entre lágrimas, se giró hacia mi madre. Su voz se quebró antes de transformarse en un grito cargado de dolor. «Mamá, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no me apoyas?» No hacía falta que alzara más la voz. Aquella súplica hizo que el ambiente entero cambiara. No era una defensa, sino el ruego desesperado de una hija que se sentía arrinconada, esperando aún el respaldo de su madre. Mi madre permanecía en su asiento, sus manos apretadas entre sí, los ojos clavados en el suelo. No evitaba las miradas, pero tampoco buscaba cruzarlas. No había señales de que quisiera detener lo que ocurría. Solo transmitía el cansancio de alguien que durante demasiado tiempo había sostenido el frágil equilibrio de aquella familia. Pasó alrededor de un minuto hasta que Steven, ya más sereno, dio un paso al frente. Su voz salió entrecortada, como si intentara ocultar un temblor. «¿Desde cuándo me ocultas eso?» Caroline no contestó. Cayó de rodillas junto a la silla, encogida sobre sí misma, con el rostro enterrado en las manos. Su respiración era agitada, irregular, desgarrando el silencio absoluto de la sala. Yo permanecí inmóvil, observando cada gesto, cada reacción, como si fuese testigo de un derrumbe del que nadie podía escapar. Mi padre continuaba de pie cerca de la ventana, inmóvil. Exhaló lentamente, y con voz grave, casi como un pensamiento en voz alta, dijo: «Una familia que vive llena de secretos ya no tiene forma de familia». Sus palabras hundieron aún más la atmósfera. Las miradas se desviaron, los suspiros se acortaron, y nadie fue capaz de pronunciar palabra. Entonces, un murmullo se elevó entre el silencio. Grace, que estaba sentada cerca de mi madre, levantó un poco la cabeza. Había tenido sus oídos cubiertos, como solía hacer cada vez que los adultos decían cosas que los niños no deberían escuchar. Sus ojos, abiertos y claros, ya no reflejaban la inocencia de antes. Con voz tenue, casi un susurro, preguntó: «Si mi mamá hizo algo malo, ¿la van a castigar como a Oliver en casa de la abuela?» Esa pregunta retumbó como un golpe final dentro de aquella casa cargada de secretos. Nadie respondió. Yo,
Sin embargo, la escuché con absoluta claridad. Era la prueba de que aquello que los adultos intentaban ocultar había llegado hasta la más pequeña de la familia. Mientras Grace jugueteaba nerviosa con el borde de su vestido, sin entender del todo la tormenta que acababa de atravesar la sala, mi padre se adelantó. Se sentó a su lado, inclinándose con un gesto serio. Su voz no fue fuerte, pero tenía un peso que obligaba a todos a escuchar. ¿Sabes que hacer daño a los demás no está bien? Grace levantó la mirada de inmediato. Lo observó fijamente y respondió despacio, con una seguridad que no parecía de niña. Si te hacen daño primero, entonces no está mal. En cuanto terminó, vi la mano de mi padre cerrarse con fuerza, los nudillos tensándose bajo la piel. Cerró los ojos unos segundos, como si intentara contener algo que lo quemaba por dentro. Bajando un poco más la voz, volvió a preguntar: ¿Quién te dijo eso? Grace se enderezó, su mirada firme, sin titubeos. Su respuesta fue clara, como si recitara algo que había memorizado. Me lo dijo mi mamá. Dijo que, si no eres cruel, la gente se aprovechará de ti. El cuerpo de mi padre pareció vaciarse de golpe. Continuaba sentado junto a su nieta, pero era como si la calidez lo hubiera abandonado por completo. En sus ojos quedaba claro que aquello no era solo una frase, era la confirmación de que algo se había torcido en lo más profundo. Tras unos segundos de silencio, formuló otra pregunta, esta vez con un tono más grave, como si pusiera a prueba sus palabras. ¿Y si yo rompiera por accidente tu juguete favorito? ¿Qué harías? Grace respondió sin vacilar. Rompería lo que más quieres tú. El tiempo pareció detenerse. Mi madre llevó la mano a su boca, las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Miraba a Grace como si hubiera presenciado algo devastador, algo que ya no tenía fuerzas para impedir. Yo, en silencio, apreté a Oliver un poco más contra mi pecho. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, manteniendo un ritmo constante, pero mi propio corazón se sentía cada vez más frío. No era por miedo a Grace, sino por lo que repetía como si fueran pensamientos propios, aunque en realidad eran semillas que los adultos habían dejado en su mente. Después de escuchar cada palabra de mi sobrina, ya no veía a una niña de 6 años, sino un espejo diminuto reflejando los aspectos más oscuros de los mayores que habían intentado ocultarlos. Ella estaba aprendiendo a interpretar su pequeño mundo a través de esas grietas. Enfrentados a la crudeza de sus frases, todos comprendimos que su manera de pensar ya no distinguía con claridad lo correcto de lo equivocado. Algo dentro de ella se había desviado y ninguno de nosotros lo había advertido a tiempo. Tras un silencio sofocante, mi padre giró la mirada hacia Steven y Caroline Adams. Con voz firme, cada palabra suya sonó como un recordatorio inevitable. ¿Qué opinan de esto? Si ella crece creyendo en eso, ¿qué tipo de vida tendrá? Nadie respondió a esa pregunta, formulada por un hombre que había dedicado su vida a enseñar principios. Mi padre, Robert Collins, había trabajado como gerente de recursos humanos en una compañía petrolera regional. Nunca fue alguien de muchas palabras, pero vivía con una convicción inquebrantable sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para él, lo más valioso que un padre podía dejar a sus hijos no era dinero ni prestigio, sino la forma en que trataban a los demás cuando nadie los observaba. Fue quien enseñó tanto a Caroline como a mí a cumplir nuestras promesas, reconocer los errores y, sobre todo, estar del lado correcto aunque eso significara ser incomprendido. Recuerdo perfectamente la noche en que Grace nació. Vi a mi padre mirar a Caroline con calma y decirle: de ahora en adelante puedes sentir cansancio o confusión, pero vive de una manera que, el día de mañana, tu hija pueda levantar la cabeza y decir: mi madre es una buena persona. Aquella frase me acompañó durante años. Y sin embargo, en esa sala, escuchándolo repetirle una pregunta cargada de impotencia, entendí algo doloroso. Incluso las advertencias más claras no siempre logran evitar que alguien se desvíe. Caroline no respondió. Simplemente se acercó, tomó a su hija entre los brazos y la sostuvo fuerte sin dar explicaciones ni excusas. Luego salió de la sala con paso firme. Steven la siguió en silencio, con la cabeza gacha, como si apenas lograra mantener la compostura. La atmósfera quedó cargada. Ya no había conversaciones ni rastros de un reencuentro familiar alegre. En el mueble cercano aún quedaban fragmentos de vidrio, las copas a medio llenar y los platos con comida sin terminar. Todo lo que antes parecía cálido se había reducido a un sabor amargo. Permanecí en medio de la habitación, todavía aturdido por la partida de mi hermana y mi cuñado. Sentí entonces la mirada de mi padre. Apenas exhaló y dijo con calma: haz lo que tengas que hacer. Sus palabras fueron como un cerrojo abriéndose dentro de mí. Comprendí que aquello había superado el límite de una simple discusión familiar. No se trataba ya de quien tenía la razón, sino de intervenir para evitar que algo peor creciera en silencio. Después de que Caroline y su familia se marcharon, envolví a Oliver en una manta tejida y lo llevé a la clínica veterinaria de confianza en las afueras de la ciudad. Allí siempre lo atendían para vacunas y revisiones. El veterinario lo examinó con cuidado, le tomó radiografías y confirmó que no había daño físico grave, solo signos de trauma, una respuesta defensiva elevada y la necesidad de descansar en un ambiente tranquilo. Respiré aliviado, aunque la presión en mi pecho seguía ahí.
Sabía que lo verdaderamente difícil aún estaba por venir. Al día siguiente revisé las grabaciones de la cámara de seguridad del salón, instalada por mi padre tras un robo nocturno meses atrás. Contuve el aire al repasar el vídeo. Quedaba registrado claramente el diálogo entre mi padre y Grace. No había gritos ni presión, solo una niña repitiendo lo aprendido con una calma que estremecía. Ese mismo día entregué la grabación y el informe veterinario de Oliver al Departamento de Servicios Infantiles y a Control de Animales en Monroe County. 3 días después, representantes de ambas instituciones visitaron tanto la casa de mis padres, en Lincoln Avenue, como la vivienda de Caroline en Oakwood Heights, a pocas cuadras de distancia. Evaluaron el ambiente, hablaron por separado con los miembros de la familia y observaron la dinámica en cada hogar. Cuando Caroline fue notificada, explotó. Irrumpió en la oficina con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, acusándome de traidor y de destruir a la familia. Pero yo sabía que lo que más temía era perder su papel de madre. Tras el proceso, un psicólogo independiente evaluó a Grace en 3 sesiones privadas en el Brickbat Center, sin la compañía de familiares. Una semana después llegaron los resultados. El informe describía conductas de represalia descontrolada, dificultades para asociar emociones con acciones y un riesgo elevado de desviaciones de conducta si no recibía atención. El especialista recomendó un programa de terapia conductual de 3 a 6 meses. Con ello, los servicios de familia emitieron la orden oficial. Caroline se opuso con todas sus fuerzas. Gritó, lloró, insistió en que su hija era normal y que los demás éramos el verdadero problema. Nada logró detener la decisión final. Ese día acompañé a mi padre al centro, ya que había firmado la solicitud de intervención y debía estar presente en la entrega. Grace, confundida, percibió la separación. Se resistió, llorando y gritando mientras el personal la llevaba al vehículo. Entre sollozos nos gritó, «No me voy, no hice nada malo, todos me odian». Sus palabras retumbaban en el pasillo como cuchilladas. Me quedé inmóvil, apretando el expediente contra mi pecho. A mi lado, mi padre observaba la puerta cerrarse lentamente, sin moverse. Más atrás, Steven dejó que una lágrima descendiera por su rostro, como si al fin soltara un peso que había cargado demasiado tiempo. Al final, mi padre firmó el documento de confirmación, y con ello, entendí que el silencio ya no tendría lugar en nuestra familia. Aquel día quedó grabado en mi memoria. Él aseguró ser testigo y además, la persona que había solicitado directamente que Grace fuera puesta en terapia. Mientras firmaba el documento frente a mí, sus ojos decían mucho más que cualquier palabra. Había hecho lo que debía hacerse y esperaba que yo continuara defendiendo lo correcto. Fue quizás la primera vez que vi al sistema inclinarse hacia la justicia, no para castigar, sino para rescatar una humanidad que parecía desmoronarse en silencio. Desde que Grace fue llevada a la fuerza, gritando y pataleando, con mis cuñados llorando impotentes detrás de ella, no supe nada sobre lo que ocurría dentro de su hogar. Ignoraba si todavía se hablaban o cuántas discusiones habían estallado desde entonces. Solo sabía que, mientras ella recibía tratamiento psicológico en el Brickbat Center, aquella familia se estaba fragmentando de una forma que ninguno de nosotros hubiera querido presenciar. Un fin de semana fui a visitar a mi padre. Había dejado a Oliver recostado en su pequeña cama de la sala cuando sonó el timbre, insistente, casi desesperado. Mi madre abrió la puerta y de inmediato, una voz familiar sacudió la casa entera. Era mi hermana Caroline, con el rostro encendido por la furia y los ojos desbordados de desesperación. Sin saludar, irrumpió en la sala gritando, «Nathan, tú fuiste quien destruyó a esta familia». Antes de que pudiera responder, se giró hacia mi padre y lo señaló con el dedo, entre lágrimas. «Se está divorciando de mí por tu culpa. Mi hija está atrapada en un lugar extraño, rodeada de desconocidos, sin nadie que la ame». El ambiente se volvió insoportable. Mi madre la sujetó de los hombros, suplicándole que se calmara. Pero Caroline se zafó bruscamente y siguió gritando. «Si no hubieras traído el pasado de vuelta, si Nathan no hubiera exagerado todo por un maldito gato, nada de esto habría sucedido». ¿Eso era lo que querían? ¿Verme perderlo todo? Sentí mis puños apretarse y el calor subirme al cuerpo. No eran solo sus palabras, sino la manera en que se negaba a reconocer su responsabilidad. Como si todo lo ocurrido no tuviera nada que ver con sus actos. Antes de que yo interviniera, mi padre dio un paso al frente. Se colocó frente a ella, no alzó la voz ni amenazó, simplemente levantó la mano y le dio una bofetada. No fue fuerte, pero sí lo bastante para congelar el aire en la sala. Caroline retrocedió, más atónita por el gesto que por el golpe mismo. En más de 3 décadas como padre, jamás lo había visto actuar así. Con el rostro endurecido por la rabia y la impotencia, mi padre la miró a los ojos y le dijo con voz firme, «Ver, si pronuncias una palabra más para deshonrar a esta familia, hoy mismo dejarás de formar parte de ella». Ese fue el veredicto. Nadie la defendió, nadie discutió, y aunque ella parecía convencida de que terminaría siendo perdonada, esa tarde todo se quebró de manera definitiva. Así, en silencio, salió por la puerta. Hoy se cumplen 2 años de aquel día. Tras un largo proceso de terapia, Grace volvió a vivir con mi hermana. Steven ya no está,
tras el divorcio, se marchó dejando un vacío del que nadie habla. Madre e hija ahora habitan un pequeño apartamento a pocos pasos de la casa de mis padres. Supongo que esa fue la manera en que mi hermana eligió enfrentar sus errores, no pidiendo perdón, sino recordándose cada día que aún le queda algo por reparar. Grace tiene ahora 8 años. Ya no es la niña que se escondía en las esquinas, con la mirada perdida. Gracias a los terapeutas y a los maestros con los que mi padre contactó, ha cambiado poco a poco, lo suficiente para que todos notemos que lo que se desvía puede, con paciencia, volver a su cauce. 6 meses después de que regresó a casa, recibí un pequeño sobre de parte de mi padre. Dentro había unas golosinas para gatos y una hoja de cuaderno. Era una carta escrita por Grace. Decía que había ahorrado su propio dinero para comprar un regalo para Oliver. En esas líneas pedía perdón y expresaba que, si alguna vez tenía la oportunidad, quería disculparse frente a él para enmendar lo que hizo. Leí esa carta una y otra vez, no solo por sus palabras, sino porque sentí que en ella algo auténtico estaba brotando dentro de aquella niña. Hoy Oliver sigue conmigo. Han pasado 2 años y ya no corretea como antes. Pasa gran parte del día en el alféizar, disfrutando del sol con los ojos entrecerrados. Más tranquilo, más lento, pero aún mi compañero fiel, aquel que no me abandonó cuando todo lo demás se vino abajo. Mis padres ya no mencionan el pasado, pero en sus miradas hacia Grace hay un brillo distinto, como si en silencio desearan que esta familia pudiera recomponerse, paso a paso. Quizás ese sea el deseo más humano de cualquier padre, reconstruir lo roto con pequeños gestos. En cuanto a mí, después de graduarme utilicé los ahorros de años de trabajos a medio tiempo, junto con un modesto apoyo de mis padres, para abrir Whisky y Tal. Es un lugar que pensé para quienes han quedado atrás, para quienes buscan recuperar la confianza, y también para mí, que estuve a punto de perderlo todo por defender lo que otros consideraban insignificante. Si algo quisiera que quedara de esta historia es esto: cada ser vivo que llega al mundo merece la oportunidad de ser amado. Sea un niño aprendiendo a ser bondadoso o un pequeño gato arrojado por unas escaleras en una casa que debería haber sido refugio, lo que necesitan no es perfección, sino alguien lo bastante paciente para quedarse en sus momentos más frágiles y lo bastante compasivo para no marcharse cuando se equivocan. Ese es el final de mi historia.